Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy vamos a hablar de desarrollo infantil y por eso tengo de invitada en el día de hoy a la psicopedagoga Gypsy Álvarez. Ella es también la directora del Centro Actívame, así que busquen sus anotaciones porque hemos tratado de hacer una recopilación de preguntas a todos los padres aquí de Acento, de todas las dudas que tienen para aprovechar al máximo pues su estadía aquí en Caja Verde. Bienvenida Gypsy a la Caja Verde. Muchísimas gracias, de verdad que un placer estar aquí y poder aportar, ¿verdad?, con cualquier pregunta que me tengan. Y que es un tema que la gente como que siempre está curiosa y como que siento también que envuelve muchos tabú por el hecho de que, por ejemplo, en la pasada generación decía, yo crié de tal forma y Claro. no me morí, con todos estos cambios que más que cambios serían herramientas de información que tenemos hoy en día. Y a propósito de eso, que ha sido como que lo más difícil para ti como psicopedagoga y sobre todo también como directora de un centro, de tener que lidiar con ese tipo de situación entre la vieja generación, yo lo hice de esa forma, y la nueva con información. Claro, mira, yo digo, esto es un tema de siempre, o sea, y es un tema de cualquier escenario, porque así como es un tema de consulta, de oficina, también es un tema en un cumpleaños, o sea, entre padres, entre madres, o sea, constantemente se vive hablando de los límites, de qué estoy haciendo en casa, de cómo lo hace una mamá, de cómo lo hace un papá, o sea, cada quien tiene su estilo. Yo soy muy de querer de buscar el balance, o sea, buscar el balance entre cosas que sí, que funcionaron en una educación, digamos, anterior. Con otro contexto. Con otro contexto, pero que en su raíz funcionaron. Podemos modificar ciertas cosas y traerlas al presente. Entonces, buscar ese balance entre lo que sabemos ahora, que tenemos 1 millón de información, y coger lo mejor de lo que nos dieron nuestros padres. O sea que siempre se va a poder. Pero hay algo importante ahí, y es que justamente por esa democratización de información, Gypsy, es demasiada cosa. Sí. En un día, por ejemplo, puedes leer, que lo recomendable es tal cosa, y a la semana te encuentras otro artículo que dice todo lo contrario a ese Claro. que leíste. Entonces, como padres, esa curación de contenido para saber qué es lo mejor tanto para el bienestar de mi familia como también para lo que se acomode para mis hijos, Claro. ¿cómo uno hace? Mira, básicamente cada familia tiene su sistema de valores, ¿ok? Y tiene su estilo educativo. Entonces, lo primero que yo le puedo recomendar a cualquier mamá es llévate de tu instinto. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. No te bombardees de información bajo una inseguridad de que yo estoy nula, de que yo no sé qué hacer y tengo todo que leerlo, que buscarlo o porque alguien me dijo. No, tú como mamá vas a saber en el momento que tu hijo tenga una rabieta, en el momento que tu hijo te pida algo, vas a saber probablemente cómo reaccionar. Ahora, hay momentos donde no te voy a negar que uno se queda en blanco, que tú dices, pero es que ya lo he intentado todo, o sea, todo lo que en mi cabeza existía ya lo hice, ¿y ahora qué? Entonces, sí, ahí vuelvo y te digo, utilizar los recursos, lee, o sea, hay mucho material de lectura, puedes ver contenido en redes de profesionales, porque también vamos a ser sinceros, vamos a irnos a profesionales, porque muchas veces cuando nos llevamos, digamos, de la maternidad, o sea, de no, mira, voy a escuchar este consejo porque ella es mamá y sabe. Claro que esa persona sabe, claro que le ha funcionado, pero le ha funcionado en su maternidad, que probablemente tal vez no es la tuya y no es tu circunstancia. Entonces, sí, igual están los recursos de profesionales, ¿verdad? Ya sea como nosotros o cualquier otro tipo, pues, de psicólogo que maneje a nivel familiar, a nivel educativo, que te puede dar pautas mucho más claras. Okay. Es importante irse a los profesionales porque al final Claro. cada mamá habla desde su experiencia. Claro que sí, y como dices, si es demasiada información, entonces lo que muchas veces se tiende a confundir, ¿ok? A confundir la crianza positiva con la crianza permisiva, con un autoritarismo que entonces solamente vemos, creemos que poner límites claros
es ser autoritario, y entonces como que ahí la gente se va diluyendo y realmente no sabe el camino que tomar. A propósito de la terapia positiva, hay como una bancada muy grande que no la apoya, que dicen que eso es crear niños de cristal, niños que no están preparados para salir al mundo. Sin embargo, está la otra bancada que dice que es la mejor forma de criar, que claro, esos pecosones que le daban a uno, como dicen, no necesariamente nos hicieron bien, aunque muchos les pasó eso. Pero claro, ¿cómo diferenciar esos tipos de crianza que acabas ahora de mencionar, tanto la autoritaria, la disciplina positiva y todo eso, para que desde ya los papás digan, espérate, vamos a poner eso en un escenario, una maqueta completa, claro, para yo entonces seleccionar cuál es la mejor para mi familia? Mira, definitivamente el mejor estilo educativo es el estilo asertivo. El asertivo es el que tú puedes poner los límites, donde vas a poner límites, respetando, digamos, las emociones del niño y también respetando tu mismo estilo como padre. Ok, vamos a buscar un balance entre todos esos estilos donde yo pueda poner límites con firmeza, ok, pero bajo un rango de respeto. ¿Qué te puedo decir? Mira, la crianza positiva es lo que tú dices, tiene vertientes, o sea, hay gente que la apoya, hay gente que no la apoya. Es como blanco y negro. Es como blanco y negro, no hay gris. Yo soy muy gris en el tema de educación, o sea, yo digo, nadie tiene un librito, la verdad absoluta. No hay que, porque yo soy de esta línea, todo lo otro no funciona, o sea... yo sí soy como más en ese medio de sí. Mira, la crianza positiva nos ha traído 1.000.000 de cosas buenas. O sea, como te decía, nos ha traído que el niño se le reconozcan sus emociones, que tú como papá realmente puedas reflexionar de cómo estás haciendo tu trabajo, de que no solamente te sientas un dios en tu casa, que eres quien manda y manipula la vida de ese niño, sino que ese niño es un ser humano que siente, claro, que como te digo, que viene con su parte, su temperamento. O sea, el niño nace con su temperamento y eso es lo que tú como adulto vas a ir guiando, ¿ok? Ahora, lo que tenemos realmente que pasa, que es la parte, digamos, que hay personas que le critican, pero no necesariamente porque no lo tenga en la crianza positiva, sino porque no saben cómo realmente aplicarlo, son los límites claros. O sea, el hecho de cuando un niño tiene un mal comportamiento, o vamos a poner algo en concreto, una rabieta a los 2 años, que es muy típico que aparezca, no es real que tú solamente puede que lo soluciones diciéndole, ya mi amor, cálmate, sí sé que estás enojado, estás ahí validando una emoción. Ahí es que yo creo que la gente le da como un poquito de que temor. No entiendo. Exacto. Entonces ok, estás validando esa emoción, estás hablando con el niño y tienes que respetar. Pero tienes que saber que aunque, por ejemplo, pusimos este ejemplo en concreto de que a los 2 años esto va a aparecer, esto es algo que tú, con tu guía, tienes que ir haciendo que vaya pasando. Porque aparezca el comportamiento en una etapa, no quiere decir, o sea, porque sea normal que aparezca, perdón, no quiere decir que debemos de dejarlo mantener. Entonces, simplemente tienes que tomar medidas. Si tú sabes que vas, por decir algo, a un supermercado y que el niño se te va a antojar de dulces y que tú no le vas a comprar el dulce por X o por Y, empieza a prever desde antes de llegar al supermercado. Mira, vamos a ir al supermercado, pero no hay dulces. Con un niño de 2 años tú no puedes alargarte en una conversación eterna. Es complicado. De hablarle mucho, no te va a entender, se va a perder. Entonces, pero sí concretiza, vamos al supermercado, hoy no hay dulces, hoy hay manzanas, por decirte algo. Entonces, puedes ir teniendo esa conversación, puedes ir jugando, puedes ir cantando, lo que tú quieras. Llegaron al puesto de dulces, probablemente el niño se te puede alterar, te puede decir que lo quiere, pero tú como papá vas a mantener la posición de que no hay dulces. Claro, porque y de previamente que ya se habló. yo hablé que lo que vamos a comprar es manzanas. Entonces, fíjate cómo yo tal vez no entro en
incomodarme, en explotar, en jamaquear a un niño porque me está haciendo una rabieta, pero mantengo mi posición muy firme de que yo no te voy a comprar dulces. Entonces te llevo definitivamente a donde están las manzanas y hay una variedad de manzanas, roja, verde, amarilla, que entonces te pongo a elegir cuáles tú quieres. Pero te pongo a elegir dentro de lo que yo como papá entiendo que es lo que te toca hacer en ese momento, ¿ok? Respeto, como te digo, el hecho de que puedas estar llorando porque quieras dulces, pero eso no va a hacer que mi límite como mamá quede desplazado. ¿Y cómo lidiamos, por ejemplo, poniendo en el mismo escenario en el supermercado, el niño o la niña se tiró al piso, ahí, tú estás parada con tu carrito, ¿cómo lidio con eso? Espero que termine de llorar, lo paro, ¿cómo hacemos? Porque también pienso que ahí es donde la gente no tiene como la información, ¿cómo actúo cuando ya está en un momento que ellos no escuchan, no. En ese momento nadie puede hablarles. O sea, no entres en un diálogo con un niño que está desbordado emocionalmente porque no te está escuchando, básicamente. Pero en ese momento sí tú puedes aplicar lo que es contención. O sea, tú puedes cargar el niño, apretar para que el niño se sienta protegido y se empiece a calmar. Y puedes empezar a hacerle un sonido, o puedes empezar a caminarlo, o puedes ir hasta que el niño empiece a regularse. ¿Okay? Mira, interesante. Lo que no podemos en ese momento es nosotros desbordarnos detrás de él. Porque entonces ahí te digo, ahí el adulto ya va perdiendo. Y en el supermercado... Sí, porque está cediendo a lo que él quiere. Exactamente. Entonces ahí... Si te tienes que salir del supermercado, salte, cojan un poco de aire, díselo, dile, ven, vamos a coger un poquito de sol, vamos a coger un poquito de aire, sale ese momento, camínalo, paséalo, cuando vuelva en sí, entonces ahí es que tú vas a volver a recordar el límite que tú pusiste anteriormente. Recuerda que no vamos a comprar dulces, pero ya después de tú tener un niño calmado. Entonces ahí, como te digo, estamos teniendo un balance entre... Sigo poniendo mi límite, sigo haciéndote saber que por más que tú te revoltes en un piso, no te voy a comprar el dulce, no te lo compro y no tuve tal vez que llegar a echarte, ¿verdad?, el real boche, a tener un encuentro tal vez físico de mala manera con ese niño. Sí, que al final no es cómodo tampoco para papá, es un aprendizaje de doble vía. Claro. Él está aprendiendo, ella está aprendiendo a lidiar con mamá, primera mamá, y mamá con el niño. Claro que sí. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con esta conversación luego de venir de los comerciales. ¿Sabías que durante el primer año de vida el cerebro de un bebé se duplica de tamaño y llega a formar más de 1 millón de conexiones neuronales por segundo? Este proceso vertiginoso, así lo señala First Things First, establece una base crucial para las habilidades futuras, desde el lenguaje hasta el autocontrol. Pero lo más increíble es que esta capacidad de aprendizaje comienza incluso antes de nacer. Según investigaciones como la del Charlotte Lossieri Institute, entre las semanas 22 y 24 de gestación, el feto ya responde a sonidos externos y hacia finales del embarazo comienza a distinguir la voz de la madre de otras voces. Es decir, mientras su cerebro crece a una velocidad asombrosa, ya está afinando su percepción auditiva para captar sonidos que lo preparan para el mundo que le espera. Un desarrollo tan fascinante como decisivo. Estamos de vuelta en Caja Verde con la psicopedagoga Gypsy Álvarez. Ella también es directora del Centro Actívame. Y antes de pasar al tema de la estimulación, pues hubo ahí una conversación que tuvimos que de verdad que me llama mucho la atención, y es la forma de cómo consolar al niño, que creo que todo padre debería de conocerla. Bueno, más que consolarlo, como básicamente
conversar cuando estás poniendo un límite con el niño. O sea, si tú estás poniendo un límite, tienes que reflejarlo también en tu lenguaje no verbal. Porque, ¿verdad? Puedo estar poniendo el límite en mi casa, no sé qué se me ocurre, de tenemos que poner la ropa en el hamper cada vez que la quitamos. Entonces, si yo estoy en ese momento, tratando de que me entiendan o tratando de comunicar algo que yo quiero que realmente se esté cumpliendo, vamos a hacerlo no solamente con la boca, vamos a hacerlo con los ojos, vamos a hacerlo con el tono de voz, o sea que el tono de voz cambie, vamos a hacerlo incluso a nivel de tacto. Y tal vez te puse un ejemplo no concreto en lo que quiero expresarte, porque sí, cuando queremos crear ese límite, al final tenemos que hacerlo con todo. ¿Okay? Con el cuerpo completo. Con el cuerpo completo. Yo te decía, mira, si estás corrigiendo a un niño, si estás diciéndole algo que no debe de hacer o cómo quieres que se haga, y lo tienes que hacer con firmeza, porque ya lo has dicho de distintas formas, tal vez no vas a tener un acercamiento donde le vas a empezar a pasar la mano y a que sea algo agradable. No vas a apretar, pero el niño tiene que, si llegas a tocar aquí, por decir algo, sienta también que hay firmeza. Hay firmeza en mis ojos cuando te miro, hay un tono de voz que cambió, hay un tocar que también cambió. O sea, como una coherencia en los sentidos. 100%. Y ahí el mismo niño va percibiendo el cómo mamá me habla o papá me habla cuando todo, o sea, estamos en armonía, estamos en felicidad, y cómo me habla cuando hay enojo, cuando algo no gustó, o sea, tenemos que realmente sí ponernos claros, porque lo primero que queremos es que ellos reconozcan las emociones y que ellos realmente identifiquen, wow, mi papá o mi mamá se enojó, o mi papá y mi mamá están felices o están sorprendidos. Entonces, eso lo vamos a lograr siendo nosotros coherentes, ¿ok? Con lo que hacemos y con lo que decimos. Y que son una esponjita, todo lo captan en el aire. Hasta lo que tú crees que no ven. Hay papás en consulta que me dicen, no, mira, nosotros discutimos en la casa, discutimos mucho, pero él no se da cuenta porque nunca está presente, y ahí volvemos a lo del lenguaje verbal. Tal vez no te escuchó discutiendo, pero ustedes salieron de esa habitación y no se hablan. Y no se hablan, y cada quien tiene una cara. Y tú le preguntas a ese niño de 5, 6 años, y perfectamente te va a decir, sí, mi papá y mi mamá pelean. O el otro día pasó, y el niño está más enterado que cualquiera en la casa. Y saca sus propias conclusiones de los escenarios. Claro, que ahí también es un tema un poquito delicado a veces, porque cuando dejamos que sean ellos los que están sacando conclusiones, entonces también pues pueden hacerse una película que no está pasando. Que no es la realidad. Sobre la parte de la estimulación, y a propósito del Centro Actívame, ¿qué tan temprano se debe comenzar a estimular a un niño? Mira, básicamente las edades, no te puedo decir una per se, porque va a depender las necesidades del niño. Si estamos hablando de un niño neurotípico, o sea, un niño realmente que no trae ninguna dificultad en el desarrollo, siempre decimos, bueno, de estimular, tú puedes estimular desde el momento que nace, porque desde que tú lo tienes acá en el pecho, ya eso es estimulación. Okay. El hablarle, el mirarlo, eso es estimulación. O sea, estimular a un bebé es todo. Pero siempre se le hace la salvedad a las mamás. Mira, ese primer mes solamente dedícate a cuidarlo, a estar con tu bebé, no te empieces a preocupar qué tengo que hacer para jugar con él de forma que yo lo estimule. Entonces, digamos que a partir del mes, de los 2 meses, ya vamos a hacer tal vez juegos más intencionales para esa estimulación. A partir del mes ya se puede empezar lo que es el
el tummy time, que es el ponerlo sobre la barriga, para que empiece ya a tratar de mantener su cabecita arriba durante segundos. Igual como ponerle tarjetas en color blanco y negro. Esa no es mi parte de especialidad, o sea, lo que es la estimulación temprana no es, digamos, parte de mis especialidades, pero sí hemos trabajado allá en el centro con bebés, el cual, como te digo, pues sí, desde el principio se puede, lo que ya vamos a ir sin estrés, al mes, a los 2 meses, ir integrando juegos más intencionales. Y que esa parte del estrés, yo creo como que se le ha sumado como que algo adicional también a los padres por todo eso en las redes sociales, donde quizás ves al hijo de una amiga, de tu prima, de tu hermana, no sé, que ya quizás esté en alguna actividad y es muy jovencito. Entonces, ¿cómo el padre, cómo la madre trata como que de situarse justamente para hacer eso que acabas de decir? De, óyeme, si acaba de nacer, tiene 1 mes, tú estás conociendo a tu bebé, él te está conociendo a ti, ¿cómo yo aprovecho ese momento a tal punto de que yo me olvide del resto y vamos a vivir este momento juntos y luego entonces le damos para otro? Claro, léele un cuento, cántale. Como te digo, el contacto piel con piel, o sea, todo eso es estimulación en esos primeros meses. Y olvidémonos de el tengo que hacer porque me voy a quedar atrás. Sí. Claro, ¿qué es lo básico para cualquier bebé cuando nace? Como en eso, el piso. O sea, yo digo, cómprate de esas alfombritas duras y ponlo en su alfombra. Y ya sea boca arriba, luego un ratito boca abajo. O sea, en esos primeros meses es la mejor estimulación que le puedes dar. Ese hablarlo, ese mirar. Es más, está comprobado también que el dar el seno es estimulación. ¿Por qué? Porque ese contacto, esa mirada, esa distancia que hay entre cara de mamá y bebé, ya va estimulando también, aparte de la vista, lo que es la atención. Y imagino también el olfato de mamá. Claro, sí, ya ese olorcito, pues tanto mamá con bebé, pues es básico y es riquísimo. Cuéntame de los servicios que se pueden encontrar en el centro. Mira, en el centro nosotros pues tenemos las diferentes terapias para el desarrollo infantil, como son pues la terapia de aprendizaje psicopedagógica, la terapia socioemocional, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia conductual, terapia de alimentación y musicoterapia. Ah, pero hay un con todo ahí. Claro que sí, porque ese realmente es lo que nosotros buscamos desde el primer día que pues fundé Actívame. La idea de Actívame surge en que el papá que tenga realmente la necesidad de trabajar con su niño para ir fomentando o estimulando diferentes áreas del desarrollo, pues puede encontrarlo con nosotros. ¿Cómo papá y mamá se dan cuenta de que su niño o niña tiene algún tipo de necesidad que necesita alguna terapia? Porque en ocasiones quizá el de afuera sí ve mucho más fácil, porque verdad, el cariño no lo tiene tan cegado, pero ¿cómo se da cuenta y para dar ese paso de poder ir a un centro? Claro, cada área es muy distinta, o sea, porque si te hablo cómo se da cuenta en el lenguaje o en el aprendizaje, cada área es muy distinta, pero no te voy a negar que papá y mamá empiezan a ver, yo te decía ahorita el instinto, o sea, tú empiezas a ver y a decir como, ven acá, pero hay algo que no me parece, pero claro, lo primero y lo más normal es la negación, o sea, tú decís, hay algo que me parece extraño, pero no, eso seguro va a venir más adelante. Cuando como padres tengamos algún tipo de duda, acerquémonos primeramente a nuestro pediatra, que yo digo que es la persona más cercana, de confianza a nivel clínico de los papás. Igual que también los colegios o las guarderías. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, entonces pueden realmente observar y decirte, claro, mira, si hay algo que no se está desarrollando de la manera pues típica en ese niño. Pero
debemos de observar ya sí factores puntuales. Yo creo mucho también en el contacto visual, o sea, los niños pequeñitos que no te miran a los ojos, o que ya tú empiezas a saber que tienen que tener sus primeras palabras y no están logrando. Ojo, cada niño es diferente e incluso es muy diferente entre niños y niñas el desarrollo del lenguaje, entonces tampoco nos vamos a desesperar, pero ya sí tienes que ir viendo si está manejando palabras. El comportamiento, a veces pasa que son niños que están emocionalmente, como decíamos ahorita, desbordados, les cuesta mucho regularse. Y también esos son factores que a los papás lo detonan. Dicen, pero ven acá, cuando el niño empieza una rabieta, no hay forma que yo pueda calmar. Es una bandera roja. Eso sí, no hay forma y como que se le acaban las estrategias y qué puedo hacer. Entonces, acércate a un psicólogo, pregúntale y ahí se va determinando qué puede estar pasando. ¿Dónde rápidamente pueden encontrar el centro y también la dirección de Instagram? Esta es tu cámara. Claro. El centro pues está ubicado en el Evaristo Morales, calle 6A, número 28. Pueden encontrarnos en Instagram en ActívameCP y pueden inscribirnos al WhatsApp al 809-309-2823. Gracias, Gypsy, por esta buena conversación. No, gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaverdrd y en la mía personal en @Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.